Para los que ya se van, van empezando a visualizar esta transmisión, hoy vamos a tratar un tema conocido por muchos de nosotros, que se trata del exilio de la sabiduría. ¿Cómo inició todo este proceso? El exilio de la sabiduría, ¿ya? Saludo para Patricia Rodríguez, Carlos Bonilla, bienvenidos. Vamos a iniciar con un tema muy importante para empezar a desanclarnos del sistema de la oscuridad de las religiones, que es importante escuchar desde los puntos de vista que yo estoy investigando con los amigos. También saludos para Ramón Llanes, saludos para todos los que van iniciando ya la visualización. Bueno, el título de hoy es el exilio de la sabiduría. ¿Cómo inició este exilio de la sabiduría, de la humanidad? ¿Cómo entró en confusión? ¿Cómo cayó de conciencia después de ser un genio? Cada personaje adámico, cada célula adámica, tal como un cuerpo humano, que el cuerpo humano viene a ser el Adán Kadmón, o el hombre primigenio, que cada célula viene a ser un individuo que tenía una sabiduría cósmica. Pero cayó de conciencia. Cayó de conciencia el ser humano. Y para ello vamos a ir, para que se entienda cuál es el fundamento. Tenemos aquí la Torá. Para muchos que creen que es un fundamento sólido desde la perspectiva de la Torá, ¿ya? Pero hay diferentes fuentes, así que vamos a iniciar con el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 2, cuando todo inicia, acá dice: Bea Aretz, Ayeta Tohu Babohu Behoshech, Alpene Tehon Beruach Elohim Mejafetz, Alpene Amayin. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevamos a la traducción: y la tierra estaba en caos, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu Divino prevalecía sobre la faz de las aguas. Eso está en capítulo 1, versículo 2, cuando todo inicia, es decir, al principio. En la versión original hebrea dice que había oscuridad, es decir, tohu, confusión. Tohu también viene a ser confusión. Y si vamos al principio, en el versículo 1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero el mismo primer día, vemos que crea la luz y la oscuridad. Pero para entender un poco más desde esta perspectiva, ya que hemos dado a conocer la parte inicial, a ver, quiero ver cuántas personas van ingresando, porque quiero que escuchen esta parte importante. ¿Ya? Sí, saludos a Susan Smith, a Marines Bernalé. Para los que tienen la versión hebrea, o las que tienen la versión cristiana, también podemos entenderlo desde esa perspectiva, ¿ya? Pero recién estoy iniciando, así que vamos a aprender todos acá, porque como yo también voy investigando y ustedes muchas veces hacen preguntas, desde allí yo voy investigando para expandir conciencia, que eso es lo importante, ¿ya? Nuevamente voy a reiterar, en la Torá Humash, que también ustedes, los básicos, los que están iniciando el estudio de la ciencia cósmica y quieren ver desde la perspectiva hebrea, pueden iniciar con la Torah Emet, que es lo básico para investigar. Torah Emet es un librito que está compuesto de los 5 libros de Moshe, pero que tiene sus propias interpretaciones de los sabios judíos, y que para entender desde las dos perspectivas pueden iniciar con ese punto de la Torah Emet. Yo estoy con la Torah Humash acá, de otro autor, porque hay diferentes traducciones. Pero, nuevamente la reitero para los que van ingresando, ¿ya? En el capítulo 1 de Bereshit. Capítulo 1 de Bereshit dice:
Vamos al versículo 2. Ve Aretz, Ayetá, Tohu, Babohu, Behoshet, Alpene, Tehon, Beruach, Elohim, Behafetz, Alpene, Amay. ¿Qué dice? Y la tierra estaba en caos. Traducción correcta. Y la tierra estaba en caos y había oscuridad sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Divino prevalecía sobre las aguas. Es decir, había Tohu y Babohu. Esa es desde la versión básica de la Torá. Desde el idioma hebreo, ¿ya? Versión básica, pero porque desde allí nos vamos a tomar desde ese fundamento. Ahora vayamos al entendimiento desde la perspectiva de Aryeh Kaplan. ¿Qué piensa él? Desde el libro Bahir, que lo tengo acá, el Bahir, ¿ya? El libro, que es una herramienta cabalística que te va a ayudar a investigar, a expandir la conciencia de esa, ¿por qué caímos de conciencia? ¿Por qué hay que aprender cómo se maneja este sistema de confusión, de tohu? Estamos hablando, tohu significa confusión. El hombre cayó de conciencia. Y esta fue la herramienta para caer la conciencia y mantenerte anclado a la Torá. Ya sabemos que la Torá, muchas veces he hablado yo que la Torá, ¿por qué yo soy tan radical en decir que la Torá es el libro del Satán? Mucha gente, sí, ¿cómo que del Satán es la Torá? Cuando hablamos del Satán estamos hablando del oponente que te mandó confusión. Por lo tanto, las personas están confundidas. Leen la Torá y no pueden entender, y solo entienden de una perspectiva errónea de juicio, de caos, de dolor, de condenas, de tikkun, etc. Lo ven desde esa perspectiva. Entonces, para ello vamos a la lectura que los voy a llevar, por ejemplo, los que quieren leer el Bahir, el libro Bahir de Aryeh Kaplan, que va asociado también con el Sefer Yetzirah. El libro Bahir está en la página 108, ¿ya? Página 108. En Génesis, Bereshit 1-2, tal como tomamos del fundamento de la Torá, Humash, y ustedes si tienen la Torá en Bet también lo pueden tomar. En ese 1 y 2 habla de Tohu. ¿Y qué es Tohu? Desde ese libro, Tohu significa las vasijas rotas, confusión, las vasijas rotas. ¿Quiénes son las vasijas? Eres tú, soy yo, todos los individuos que cayeron de conciencia. Esas son las vasijas rotas. ¿Y por qué se rompieron? Eso está en el principio de Bereshit. ¿Por qué se rompieron las vasijas? Porque si nos vamos a los libros atlantes, lemurianos, diversos libros asociados a los sumerios, vemos que hubo una batalla de Orión, donde hubo una guerra cósmica. Una guerra cósmica. Se rompieron las vasijas, es decir, entraron en batallas, destrucción, y muchos destruidos. Cayeron de conciencia, porque crearon también nuevos seres, estos personajes, que eso más en breve vamos a hablar. Y Babohu, que menciona en el versículo 2 de Bereshit, capítulo 1, Babohu significa vasijas restauradas, desde la versión del Bahir. ¿Por qué restauradas? Ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿por qué restauradas? Es decir, hubo una caída de conciencia. Y si vamos a los libros sumerios, a los libros también del Sem, de diversas filosofías, tú te vas a dar cuenta que al principio todo era luz. Todo era luz primigenia. Y eso también está en la Kabbalah. Para los que han estudiado la Kabbalah está el Tzimtzum, que el infinito Dios o absoluto, como lo conocen en otras filosofías, el infinito Dios, el Ein Sof, hizo Tzimtzum. Se contrajo el infinito para darte el libre albedrío. Dar el libre albedrío a las diferentes razas, porque al principio todo era luz. No había oscuridad, no había tohu, confusión. Todos estaban unificados en una conciencia cósmica. ¿Con qué? Telepatía, telequinesis. Imagínate tener telepatía, tu saber todo
con una vibración de armonía, entender todo el mundo cósmico, pero siempre en evolución, en armonía, en amor, unidad, infinita salud, paz interna con todos los seres, que no haya guerra, ese mundo primigenio. Eso era el mundo que el verdadero Dios nos entregó. Pero Dios hace un simsum, o se contrajo, dice en la Kabbalah, se contrajo. Cuando hablamos de Dios hay que diferenciar que el Dios Elohim, el Yud-He-Vah-He, no es el verdadero Dios. El que escribió la Torah no es el verdadero Dios, o que indujo a sus profetas a escribir la Torah de los 5 libros de Moshe, no es el verdadero Dios. Hay que tener claro eso. El infinito Dios nos había dado una sabiduría cósmica, que el libro está instalado dentro de nosotros. Tu conciencia, tú eres el maestro de la sabiduría elevada. Por eso tu conciencia siempre te dicta cuando vas a hacer algo malo, te dice no hagas esto, no hagas lo otro, porque tu conciencia, imagínate si tu conciencia está tan elevada, vas a saber discernir qué es bueno y malo. Porque ese libro está instalado en ti, ese chip está en ti. Es decir, Dios está dentro de ti, tú eres el fractal de Dios. Esa es la conciencia primigenia. Cuando Dios hace el simsum, surge el Adán Kadmón. ¿Quién es el Adán Kadmón? Las 10 sefirot, el árbol de la vida, para los que han estudiado la Kabbalah. Ese es el Adán Kadmón. Ese Adán Kadmón, el infinito, hace el efecto simsum, se contrae para dar libre albedrío a todas las razas, para que evolucionen por sí mismos las razas. Pero ¿qué sucede cuando les da ese libre albedrío? Ya tenían libre albedrío las razas, pero estaban unificadas en amor, tal como, por ejemplo, vamos a llevar el ejemplo una pareja, un matrimonio que al principio va bien, todo correcto, amor, unidad, todo ello, ¿cierto? Se aman, no se engañan ni nada de ello. Pero más adelante puede que haya incompatibilidad, ya no hay esa armonía. Eso también sucede en organizaciones, corporaciones. Ya no sucede ello. Entonces, ¿qué hace? Se separan gradualmente, por diversos motivos. Eso sucedió con las diversas razas. Por ello surgen los bloques, los seres de la oscuridad, los seres que se inclinaron a Tohu, confusión, y los seres de Babohu, que se rectifican de ese mundo primigenio. El mundo primigenio está en otros libros, no está en la Torah. La Torah, aquí inicia en Bereshit, dice, al principio se hizo el cielo y la tierra. Estaba leyendo, por ejemplo, en el libro de El Bajir, que eso hace referencia a que Dios había creado los ingredientes ya. Los ingredientes. Para que las razas, desde esos ingredientes tengan, como ya tenían instalada la sabiduría, empiecen a evolucionar. Recuerda que tú eres un co-creador. Co-creador. ¿Ya? Para entender del mundo de la ciencia infinita, de ese Dios absoluto, Ein Sof, como le llamas, que hizo el Simsum, ese Dios está en los libros sumerios, está en los libros de los atlantes, lemurianos, libros también del Zen, que allí tú vas a recopilar esa información como un rompecabezas. Esas piezas lo vas a ir adjuntando y vas viendo más de un mundo más amplio, una visión cósmica, que eso va a ser gradual, tal como sucede con todos nosotros. Ese es el ascenso a tu sabiduría de la fuente, que está dentro de ti. Ese es el maestro interior que te va a decir, esto es la verdad gradualmente. Al principio quizás te confundas porque ahí está Tohu, confusión. ¿Ya? Entonces, ese es el exilio de la sabiduría. Simsum, Adán Kadmón, eres tú mismo. Adán Harrison somos nosotros desde la Kabbalah, Adán Harrison. El hombre ya del primordial Adán Kadmón, porque Adán Kadmón es el universo cósmico, todo lo que tú observas, los planetas, el sol, las estrellas, todo está hecho de los ingredientes básicos, ¿cierto? Fuego, agua, aire y tierra, y de ahí se materializa, desde ahí parten todos de esos ingredientes. Pero acá dice, después de ese mundo infinito, tal como una pareja, que ya puse ejemplo, que al principio estaban unificados, amor, todo ello, y después ya no hay compatibilidad, por lo tanto, empiezan a separarse por causa del libre albedrío. ¿Qué sucede? Empieza el desorden. Empieza ese desorden.
Por lo tanto, vemos, si nos vamos a los libros lemurianos, del libro de la historia de los Nibiru's, que se separa una galaxia, dentro de ellos está el planeta Nibiru, los Anunnakis. Los Anunnakis también anteriormente eran luz, la luz primigenia, puro amor, pero por causa de ese libre albedrío se separan y ellos crean el mundo de Tohu, confusión. Y después, como se rectifica el otro mundo, en paralelo hay dos mundos, mundo de la oscuridad y luz. Y los seres de la luz iniciaron su proceso de creación también, en su propia galaxia. Que estamos hablando de la galaxia del planeta Marte, planeta Júpiter, del árbol de la vida, pero en ese proceso de evolución, que son millones de años, si ustedes ven, por ejemplo, para los cabalistas, que tienen millones de años de evolución la creación. Y recuerda que la Torá se basa nada más, la Torá básica, que hemos estado leyendo, la Torá Emed y todo ello, lo básico desde el hebreo, se rige desde el calendario hebreo, que estamos 5784 actualmente. Entonces, para ellos el mundo se da inicio desde esa fecha nada más. Pero cuando yo estoy hablando de millones de años de evolución. Millones de años de evolución, que eso van a entender los cabalistas, los que estudian los libros sumerios, atlantes, lemurianos, van a entender desde esa perspectiva, ¿ya? No una perspectiva limitada. Entonces, en ese proceso de evolución, hubo una batalla cósmica conocida como la batalla lemuriana y Atlante. Pero antes de ello había una batalla del Orión en el planeta Marte, ¿ya? Batalla de Orión, donde destruyen el planeta Marte por una guerra cósmica los Anunnakis, diversos seres, ¿ya? Diversas razas, porque hay cientos de razas que lo conoces tú como extraterrestre, intraterrestre, como lo quieras llamar, pero son todos de la luz primigenia, del verdadero Dios, porque recuerda que Dios no tiene principio ni fin, ¿no? Dios no es que va a nacer, Dios no es que va a morir en algún momento, Dios no, Dios es el absoluto, el infinito, no tiene principio ni fin. Millones de años, pero nosotros con nuestra mentalidad tan pequeña le medimos en tiempo. Le medimos en tiempo, no, que 13 millones de años tiene la creación, muchos de nosotros decimos, ¿no? Imagínate, no existe el tiempo para el verdadero Dios y su organización que inició a crear, que tú eres parte de ese fractal. Entonces, por lo tanto, empezó la evolución millones de años y surge, por eso tienes que también leer los libros de la batalla de Orión, para que tengas esa idea, ¿ya? Para que vayas rescatando esas piezas del rompecabezas de toda esa verdad cósmica que tú ya sabes, sino que tienes que recordar. Recuerda que a ti te resetearon la memoria, como a todo humano. Lo resetean la memoria y lo borran al momento de nacer, que he hablado en otras transmisiones, y por eso olvidas. Entonces tienes que reiniciar nuevamente ese conocimiento, a recordar. En la batalla de Orión hay una guerra que lo vencen, y allí lo toman preso a Abraham. A Abraham le toman preso allí en el planeta Marte. Vencen a su grupo de guerreros. Y le toman cautivo a Abraham y descienden a la tierra, porque ellos querían llevarse los materiales, los recursos, riquezas, todo lo que existía en la tierra. ¿Ya? Entonces le traen como intermediario a Abraham. Y desde allí ya hemos visto que también he hecho una transmisión sobre el libro del Sefer Yetzirah, donde Abraham, con la enseñanza de los Anunnakis, en este caso de Enki, Enlil y toda esa organización que venía de Nibiru, de otra galaxia que corresponde a la galaxia de la oscuridad, pero que hay una batalla, como nuevamente les reitero, y viene Abraham desde Marte. Entonces a Abraham le dices, tú vas a ser nuestro vínculo para poder conectarnos con las personas que están acá, porque había seres avanzados, estaban los atlantes, los lemurianos, los agartianos y muchos de ellos. Pero el plan de acción era hacerlos una guerra a los atlantes y lemurianos, porque también eran seres que estaban evolucionando, pero en armonía, en amor en la parte de la tierra. Y se dice, como siempre los oscuros tienen herramientas, estrategias y una falsa bandera, se dice que con su nave espacial
los Anunnakis se instalan muy cerca de ese lugar donde estaban los atlantes y lemurianos. Se instalan muy cerca para que los traten de molestar, podríamos decir, porque querían llevarlo a una guerra ellos. Querían llevarlo a una guerra. Les trataban de intimidar, de confundir. Y en ese momento, cuando se sentían que les estaban intimidando los lemurianos, es decir, los Anunnakis a los lemurianos, ellos atacan a una nave espacial, que ese libro también lo tengo, lo atacan a una nave espacial de los que se estaban instalando de los Anunnakis, entonces lo destruyen a esa nave de los Anunnakis. Y ese fue el motivo que contraatacó los Anunnakis en una batalla nuclear. Eso hace alusión a la guerra de Sodoma y Gomorra. Fue una batalla nuclear, termonuclear, ¿ya? Es decir, los Anunnakis, recuerda que Enlil era el jefe de los ejércitos de Yuhe-Bajé, del dios judeocristiano. Entonces él viene y dice, bueno, estos los han atacado a nuestra nave, así que destruyámoslo. Destruyámoslos, a los atlantes y lemurianos les destruyen, y por lo tanto ellos se apropian de la Tierra, de los 5 continentes. Se apropian, y muchos agartianos y razas que estaban también alrededor ingresaron a la parte intraterrena de la Tierra. Se dice que eran los agartianos que ingresaron a la parte intraterrena, que allí están viviendo ellos, en la parte, los agartianos, parte intraterrena, ¿ya? Pero para un poco continuar esta historia, cuando quedó con poca gente, con pocas personas ya, para mano de obra, los Anunnakis, recuerda que ellos necesitaban mano de obra. Entonces crean nuevos seres con la ciencia genética, pero desconectándolos de esa sabiduría de la telepatía, de todo ello. Y aparte de ello, los dan estos libros, pero no los libros así físicamente, como yo tengo un cuaderno, un libro acá, no, sino que los entregan de forma oral, el conocimiento, que se viene a hacer el libro para instalarle un conocimiento a su ser. Eso le llaman también Torah oral. Tal como cuando tú quieres programar a una persona, programarle, ¿qué haces? Eso está en la ciencia del PNL, programación neurolingüística. Le programas desde niño, le enseñas de forma oral ciertos conocimientos y él va a pensar que eso es la verdad. ¿Ya? Él va a pensar que eso es la verdad. Y por lo tanto, forman seres con la ciencia genética, pero para su causa. Hace poco compartí una información sobre la creación de los seres en Harán, que creó su propio ejército, Abraham, de la ciencia genética que había rescatado del tiempo del diluvio en su laboratorio genético. Él creó nuevos seres, pero eran tan programados religiosamente, podríamos decir, para adorar a ese Dios. Eran los sirvientes de ese Dios. Eso viene a ser la raza preadámica ya después del diluvio. Eran sirvientes de Dios porque estaban tan programados y les hicieron mostrar que este conocimiento venía del verdadero Dios, de la fuente. No conocían a la sabiduría del infinito Dios, del amor, de la unidad, de la abundancia absoluta. No conocían. Ellos conocían nada más la escasez. La escasez. Eso hace alusión también cuando se dice en Bereshit que Dios lo echó a Adán y Jabá del Gan Edén. Es decir, lo exilió de la sabiduría. ¿Se entiende? Por eso dice que le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque si comes, serás como Dios. Es decir, recordarás lo que eras ese fractal del mismo Dios. Antes de esa caída de Tohu y Babohu, como mencioné. Entonces, tú eres Dios. Ahí lo está diciendo. Mira, si come de la sabiduría del bien y el mal, será como Dios, dice Enlil. O Yuhe-Bajé, que era un grupo de dioses. Claro, era una organización, tal como una corporación tiene un solo nombre. Esa corporación tiene un solo nombre, pero son varios seres dentro de esa entidad. Eso es Yuhe-Bajé, que es Enlil, los Anunnakis, ya que después se asociaron otros seres, también están los arcontes y más seres, ya que se unieron como una corporación. Pero es un Dios. Dentro de allí está el pensamiento del único Dios. Hay personas que dicen, no, hay un solo Dios, dicen.
pero no entienden que lo estamos viendo como una corporación. De hecho, que hay un solo Dios, pero es una corporación. Es como tú cuando vas a una empresa, dentro de esa empresa hay varios seres, pero hay varias personas dentro de esa organización. Ese es el Dios monoteísta que conocen las religiones, ¿ya? Ahora, al crear esos seres tan limitados de pensamiento, los inyectaron la Torah oral. La Torah oral como un conocimiento. Por eso dice, en el Pentateuco dice, y enseñarás diligentemente a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en camino. Es decir, le van a programar el cerebro a esas personas que nacen, inyectándole ese conocimiento de la Torah para que crean que esa es la verdad del Dios absoluto, del Dios Ein Sof, del Dios que nos dio ese beneficio del libre albedrío en el Sin Sun, cuando se contrae el infinito. Se contrajo, recuerden, se contrajo para darte ese libre albedrío, pero esas razas aprovecharon para mantenerte en la oscuridad, para mantenerme en la oscuridad. Cuando hablo de oscuridad estoy hablando de confusión, tohu. Hay que entender esta parte del capítulo 1, versículo 2, que dice, tohu, caos, confusión. Esa persona está confundida, no entiende quién es el verdadero Dios. Él piensa que el verdadero Dios es lo que dice la Torah básica cuando te dice, cuando en el momento que ellos adoraron el becerro de oro, que eran seres de luz, adoraron un becerro de oro, que el becerro de oro significa para los cabalistas mala lengua, sexo ilícito, ¿ya? 3 cosas eran para ellos el becerro de oro. Se dice que Moshe agarró con todos los levitas y los mató a todos, incluyendo sus hermanos y familia. Para las personas eso es normal. Es correcto porque ellos están creyendo en ese Dios diminuto, Elohim, el ser que tomó ese libre albedrío y se inclinó la balanza a la oscuridad. Y por eso Él te enseña ello. Por eso te enseña ello. Y te dice, y las personas que están tan programadas, como se conoce la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística se trata de esto, de programarte, tu cerebro. Imagínate desde bebé, si naces acá en esta parte de Sudamérica, que vinieron los españoles y te dijeron que Dios, Jehová, es un ser que te castiga, te manda al infierno. Las personas, como no cuestionan más, ni siquiera tienen tiempo, porque tanto trabajo, tanto ocupado sus días, solamente le creen al pastor, o te crees a tu rabino nada más, porque tienes que dedicarte a trabajar para generar dinero, para vivir. Esa es la esclavitud que el Dios en Lil echó al hombre del Gan Edén, para que no tenga tiempo de buscar. Y lo dice el mismo Rockefeller. Yo no quiero seres pensantes, sino trabajadores. En el 1900 creó la era industrial Rockefeller con Carnegie y todos esos sionistas. Mira, se va asociando la idea a lo que voy contando desde, si nos vamos viendo desde diferentes enfoques, se va asociando que los secuaces, en este caso del Yuge-Bajé, los secuaces vendrían a ser los sionistas, que crearon el tohu, confusión, y babohu vienen a ser lo que se rectifican. Pero este es un proceso para rectificarte, es decir, retornar a esa luz primigenia, viendo desde el mundo la armonía, que todos somos uno, pero en realidad uno sí partimos desde la luz primigenia, pero ahora está dividido el mundo. Cada uno cree en su Dios según la característica que lo impuso su religión. Si tú vas a hablar con un cristiano, tiene su propia característica de su Dios, que así es su Dios. Judíos, no, así es mi Dios. Pero después hablan, no, que Dios es uno. Ya lo dividieron a Dios ellos, porque para ellos su Dios no tiene la razón. Pero en realidad, si retornamos a la luz primigenia, el Dios que se contrajo para darnos ese libre albedrío, ¿quién vendría a ser ese Dios? El infinito. El Dios que habla en el libro del Zen, que Dios es amor, no es un ser que castiga. El tema de los castigos surgen a partir de los Elohim, que ellos crearon un sistema de engaño, de confusión, de esclavitud, con la era industrial, el capitalismo, la comida envenenada, que a través de ello te enferman. Recuerda que si vamos también al Midrash, los 5 libros del Midrash, también hace alusión allí, donde dice que los hombres vivían 900 años, 700 años. No trabajaban ellos porque las plantas, los árboles que daban fruto,
no necesitaban cultivos, porque no había mala hierba, no había espinas, no había insectos que destruían a tu planta, a tu fruto. Entonces la persona no tenía que trabajar, solamente vivir en armonía. Pero como este sistema que lo vendríamos a llamar Dios, este sistema 3D, que lo vendríamos a llamar Dios, el Yuke Bajé, de castigo, de venganza, ¿qué hizo? Inyectó a la comida venenos. Inyectó a la comida, si tú estudias, por ejemplo, el tema de Monsanto, ¿cuánto contaminó a la comida? Y ahora es la empresa Bayer. Recuerda que Bayer son los sionistas, en Alemania, que ellos se tomaron de Alemania, Bayer. Estudia, eso es importante para que puedas tú conectarte con esa sabiduría más amplia, no solo de un pedacito que te contó la religión o tu colegio nada más, porque tu colegio ha manipulado mucho. Si te vas a la universidad también te van a enseñar, te van a programar nada más concerniente a esa área, pero tú tienes que ser investigador con tus propios recursos, invertir para ti mismo. Entonces, vemos que Monsanto, cuando tuvo muchos juicios, porque estaba envenenando todos los alimentos, las frutas, las verduras, o sea, si tú comes una verdura, te estás envenenando. Pero para ti, supuestamente, para el que no investiga, que el gobierno les está cuidando, pero no te está envenenando para que tú te enfermes. Y al enfermarte, recurres al hospital, recurres a la clínica y tu energía, que es el dinero, estás invirtiendo para ellos y ellos están enriqueciendo. Versus tú crees que las enfermedades son normales, son naturales, ¿no? Y todavía lo asocian a la religión, donde dicen, por ejemplo, en el Shemot, donde está que Dios entrega las maldiciones y bendiciones al que le deja, de la palabra. Dice, Dios te mandará plagas, enfermedades. Lo asocian con ese Dios, Elohim, pero no, el Dios infinito no te manda ninguna enfermedad. Lo que te manda la enfermedad son estos seres de la oscuridad, con su comida, lleno de venenos, por enriquecerse. Y si vamos más atrás, igual, tiempos lemurianos, atlantes, querían beneficiarse para esclavizar a otras razas. Estas son las razas de la oscuridad que mencioné, que se separan en el tiempo del Bereshit, cuando digo, va primero Tohu, confusión, Babohu, se rectifican, pero al principio todo era luz, toda la unidad, todo era amor, tal como una pareja cuando estaban unidos. Después se separan. Dos bloques, los oscuros atacaron en la batalla de Orión y empieza a crear nuevos seres para esclavizar. Y a la raza adámica, que lo destruyeron en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el diluvio, muchos de ellos están vivos todavía, están en la zona intraterrena de Agartha, ¿ya? O en otros lugares también que mencionan que, bueno, esos otros temas que vamos a tocar más adelante, pero lo importante es hablar de la raza preadámica que siguen esclavizándole con la comida. Nos siguen muchas veces envenenando con las vacunas, porque las enfermedades, la viruela del mono, por ejemplo, inventaron. Eso es una mentira. Una mentira. Por eso yo muchas veces cuando hablo, no, que les digo directamente, a las personas les molesta, sí. Cuando les digo yo, el Satán Hashem, el Satán Jehová, ¿cómo que el Satán si es el verdadero Dios? Me dicen, no, porque es que ellos nos han entendido desde la luz primigenia. El momento que hace el Tzimtzum, el verdadero Dios, hace el Tzimtzum, y desde ahí surgen las razas que se hicieron pasar por el verdadero Dios. Dios para esas razas que sometieron, lo esclavizaron. ¿Cierto? Y desde allí se toman de la tierra, lo colonizan y mantienen a la granja constantemente sometida. Con el materialismo me refiero que cada vez ellos pueden hacer subir el precio de los alimentos, ellos controlan la economía, entonces tu dinero no alcanza, entonces tú tienes que trabajar más trabajar, entonces te vuelves más esclavo y ya no tienes tiempo para encontrar la verdad. Más encima te envenenan y la gente mayormente para enferma. Pero no es porque el mundo sea que Dios te ha castigado con enfermedades, sino que ellos están creando las enfermedades. Ellos están inventando el cuento de la viruela del mono. Por ejemplo, yo hace 15 años aproximadamente empecé a investigar el tema de las vacunas, el sistema de la salud, etcétera, ¿ya?
y también, igual que a ustedes estoy compartiendo en áreas de la religión, también los compartí a los médicos, expertos en salud, y he tenido muchas controversias con ellos. Y por ello a mis 2 hijos no les vacuné, porque ya tenía esa conciencia. Pero muchos de ellos me dijeron, tú eres irresponsable, no estás amando a tus hijos, no les estás vacunando. A mis 2 hijos no les estás vacunando, eres irresponsable. Muchos me decían, eres loco, hace 15 años atrás, porque no le vacunaba a mis hijos. Pero yo sabía que las vacunas no eran lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Fortalecer o alimentarte bien, inmunizar tu sistema de tu cuerpo. ¿A través de qué? De la meganutrición, alimentos. Ya que vemos que en el alimento muchas veces una comida vacía no tiene los suficientes alimentos, es que tú tomas adicionalmente alimentos, la megadosis de vitamina, o la medicina ortomolecular, que también había investigado, la inmunoterapia, que la inmunoterapia es superior a una vacuna. ¿Por qué las personas se enferman? Porque están débiles en su sistema inmune. Entonces, si tú fortaleces ello, no necesitas ninguna vacuna. La vacuna es nada más para el que no entiende, para el que ignora esta verdad. ¿Ya? Entonces, cuando yo hacía ello hace 15 años atrás, me tenían como loco, me tildaron, no, que tú eres irresponsable, tus hijos no la quieres, no te quieres a ti mismo, porque eran pocos. Pero ahora he visto que se has hecho más. Ya un gran grupo de personas se han despertado en el tema de la vacuna. Ya es un poco vacío, ya cuando tú hablas ya no te cuestionan, ya no te critican mucho, porque entienden que la vacuna era una fábula, ¿cierto? Pero hace 15 años, imagínate cómo pensaban. Y ahora mismo estamos hablando sobre el Satán Hashem, y la gente que este es un personaje loco cuando habla de Satán Hashem. Aunque hay muchos despiertos acá que he visto en el grupo cuando hablo de Satán Hashem, ya no les... porque ellos entienden de qué estoy hablando. Cuando hablo del Satán Jehová, cuando hablamos de Satán, recuerda que Satán significa oponente o adversario, el que no te deja evolucionar a la verdad. Es una energía o una vocecita que te puede estar hablando. Por ejemplo, vamos a llevar el caso de Abraham. Cuando escuchó la vocecita le dijo, que está en el Zohar también, habló una vocecita y le dijo, ve, lleva a tu hijo Isaac al monte donde te voy a decir que lo sacrifiques para que demuestres tu lealtad. Ahora no sé si ese Dios que es Enlil se le presentó físicamente o solamente como una vocecita, porque hay diversos, desde el Zohar nos dicen que solamente fue una vocecita que se le presentó como un pensamiento, otros dicen que se le presentó el Dios a través de un ángel, etc. Porque ángel puede ser, recuerden que ángel también significa malaj, mensajero, puede ser un personaje físico. Entonces se le presentó, imagínate que Abraham al escuchar esa vocecita le dice, ve, mata a tu hijo. Como él era un ser tan limitado, y podríamos decir que también tenía beneficios, recuerda que ese Dios ¿qué le dijo? Por ser mi intermediario y gobiernes al mundo, a estas 3 religiones, ¿qué vas a hacer? Te voy a dar riquezas, te voy a dar la tierra prometida y te voy a dar tu descendencia como la arena del mar. Ya le había anticipado beneficios a Abraham y por eso se quedó callado. Dijo, bueno, tengo que someterme a este Dios porque me va a dar todo. Tal como muchas personas lo hacen a través, cuando están en el gobierno, te voy a dar mucho dinero y quédate callado. Tú obedeces nada más, independiente que mates, destruyas, da lo mismo. Por poder nada más. Eso lo hizo Abraham. Podemos verlo desde esa perspectiva también. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Se fue y aceptó matar a su hijo. Hay otros libros que dicen que literalmente sí, Abraham mató a su hijo, pero no son libros religiosos, son históricos que cuestionan. Y en los libros religiosos dicen que no lo mató, pero sí mató una oveja, ¿cierto? Pero también se alimentó de esa sangre, esa entidad, Yuhebajé. Entonces, allí vemos que Abraham no estaba entendiendo el amor. Y es el patriarca de las 3 religiones. 3 religiones. Y las personas no lo cuestionaron eso. Dicen, no, la religión, y el islámico va a decir, este es de Dios. Pero Dios, ¿tú crees que quiere ver matando a tanta gente allá en el Medio Oriente? ¿Tú crees que Dios está ahí? Hay que pensar. ¿Tú crees que el judaísmo es de Dios? Verdadero, me refiero, del Dios oscuro, sí. Sí es de Dios oscuro, porque allí están matándose por un territorio, por robarse riquezas, petróleo, por ego, por decir yo soy el pueblo de Dios y como mi Dios me manda voy a matar a cualquiera. Lo mismo el cristianismo.
¿Cuántas inquisiciones hizo el catolicismo? Y después, para seguir sometiendo, esclavizando a la humanidad con tantos paradigmas, que las palabras son cosas para destruirte, para encarcelarte, crearon tantas religiones, cientos de religiones para los que iban evolucionando. Ya hemos hablado muchas veces que los protestantes son muchas religiones que están dentro de ello, están divididos. Cada uno tiene su propia creencia entre los protestantes. Después tenemos a los testigos de Jehová, mormones, que también son lo mismo, que corresponde a la historia de la Torre de Babel que ya mencioné, para confundirte. Eso es tohu, confusión, que acá está en el capítulo 1 de Bereshit, versículo 2, dice: Behares ayetá tohu babohu. Y lo dice Ari Kaplan, clarito, dice: tohu son las vasijas rotas o confusión. Ve a estudiarlo, está en el Bajir, capítulo 108. Tú mismo investígalo, no me creas a mí. Ve al Bajir, capítulo 108. Dice que las vasijas rotas o confusión es tohu. Y está haciendo directamente al hebreo. Y las vasijas restauradas, que viene a ser babohu, viene a ser ya cuando empiezan a evolucionar, pero no logran ese nivel tan avanzado. Podríamos decir que las vasijas restauradas nada más son que llegaron a Neshama. Ahí tienes que ir allá a los 5 niveles del alma, que podríamos hablar de las quintas dimensiones. Porque cuando hablamos de dimensión hay que entender que dimensión significa perspectiva o mundos. Si yo pienso desde un mundo de amor, de unidad, de paz, por lo tanto voy a empezar a amar a la humanidad. Ese es mi mundo, esa es mi perspectiva, esa es mi dimensión. Y las básicas dentro de la Kabbalah, porque recuerda que antes era luz primigenia, puro amor, pero cayó a Nefesh, animal, ¿cierto? Tú que eres cabalista, cayó a Nefesh, animal, y desde allí va ascendiendo en toda esa confusión, ese caos de tantas guerras, destrucciones, muertes, dolor. Empieza su ascenso y llega a Neshama. Neshama es 3D. También les llevé ejemplo para que sea más fácil entender al sistema educativo. Kinder, que vendría a ser Nefesh. Ruach, que vendría a ser primaria. Secundaria vendría a ser Neshama. Hayá vendría a ser ya la universidad. Y Yehidá, que es la quinta dimensión, vendría a ser maestría. Te conectas ya con tu maestro interior. Ese genio eres tú, que ya vas a salir de toda esa confusión de las religiones y entenderás que el mundo es puro amor. Entonces empiezas a vibrar desde ese amor. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Pero si hay odio dentro, también hay enemigos fuera. Y si no hay odio dentro, no hay enemigos fuera. Eso lo tomé de una enseñanza hindú, que es muy buena. Por eso es importante estudiar el hinduismo, budismo, libros del Zen. Todo ello. El libro del Zen les recomiendo. Es una filosofía tan elevada que surge desde el hinduismo y del budismo. Desde esa menciona, habla del Dios primigenio, que él no es de castigo, de destrucción, de plagas, enfermedades. No, este es el sistema Yuge-Bajé. Es importante entender desde ese enfoque. Entonces, Israel actualmente, Israel como los que estudian la Torah, me refiero a los religiosos, Israel que está desde la mañana se levanta a hacerse en el Netilá de Yadayim, en el lavado de manos, porque ellos tienen se levantan y apenas hacen el lavado de manos, pero antes de eso agradecen por su alma, ¿cierto? Agradecen por su alma el agradecimiento, pues viene el Netilá de Yadayim, lavamiento de manos, después una secuencia de rituales. Y de ahí continúan con su sidur. Todos los religiosos judíos, habla, sea sefardí, sea ashkenazí, sea de otra área, pero todos se toman de ese ritual, adorando a ese Dios, y hacen el conteo del sacrificio de Abraham. Para ellos todos los días ese sacrificio es equivalente a lo que hizo Abraham a ese Dios. Es decir, se esfuerzan, se levantan temprano
Y todas esas palabras de maldiciones y bendiciones que utilizan, y ya le hablé muchas veces en la Midá, y los salmos también están incluidos maldiciones y bendiciones, tal como hace un chamán, un brujo. Ellos lo hacen lo mismo porque recuerda que con la palabra creas egregor o ángeles, de destrucción o de bendición. Entonces, ellos crean y ese viene a ser el sacrificio, tal como lo hizo Abraham a Isaac. Equivalente, todos los días ellos hacen rectificación, se golpean el pecho. Teshuvá, es decir, vuelven a ese Dios, pero solamente la tercera dimensión, porque siguen maldiciendo. Y Dios te manda a maldecir. Tienes que pensar, pues Señor, tú eres un genio, ¿cómo Dios te va a mandar a maldecir? Eso vendría a ser basura cósmica. Porque cuando tú hablas, creas egregor, basura. Ahora, si hablas bendiciones, armonía, amor, creas ángeles de abundancia, de paz, de unidad. Pero si imagínate un colectivo de miles de personas religiosas, judías, hablando y maldiciendo a los cuatro extremos de la tierra, ¿cuánto caos se crea con la boca? ¿Cuántos ángeles? Eso dice el mismo Talmud, sino que ellos no quieren, no entienden porque todavía están en tercera dimensión, Neshama. Pero tú que estás empezando a conectarte con la quinta dimensión, la unidad de esa luz primigenia que antes que el Dios primigenio, antes que haga Sinsun, estás reconectando con esa sabiduría, entonces entiendes que todo es amor. El hombre es co-creador. Y cuando hablo de hombre también estoy hablando de los humanoides, ¿ya? Humanoides, anunnakis, arcontes, como quieras llamarlo, extraterrestre, intraterrestre. Son humanoides que están dentro de la raza humana, de esa creación del Dios infinito de millones de años. Entonces, por lo tanto, es momento de desanclarte si quieres ascender al mundo del amor, desanclarte de las religiones, dejar de creer que la religión es una verdad absoluta, que sí te sirve como herramienta porque caíste de conciencia a empezar a evolucionar, a empezar a investigar, pero si te cierras en un dogma y decir que la religión cristiana es la verdad y que los otros están mintiendo, entonces ya estás, podríamos decir que estás castrado, que no estás viendo todas las piezas de rompecabezas. Como, vamos a poner un ejemplo, que el cristianismo es una pieza del rompecabezas, el judaísmo es otra pieza, el budismo es otra pieza, el zen es otra pieza, la metafísica es otra pieza y así sucesivamente. Entonces tú vas viendo desde todas esas perspectivas, vas armonizando, vas entendiendo que solamente fue ilusión los otros, la 3D. Y lo dice Rackber. Nuevamente les llevo a Rackber en su libro Días de Poder 2, tomo 2, Días de Poder 2, te dice que la Torá solamente fue una ilusión, es decir, historias inventadas para hacerte creer que es una verdad. Te engañaron que existe la muerte, no existe la muerte. Te insertaron el gen del odio a través de la Torá. Recuerda que con la Torá, porque Torá significa enseñanza, hay que entender, pero tú puedes manipularle para el bien o para el mal, la Torá. Y los seres de la oscuridad utilizaron la Torá para mal, para inyectarte odio, divisiones. Y recuerda que todo fue creado con la palabra. La palabra está compuesta de ¿qué? Fuego, agua, aire, y se materializa la palabra. Por ejemplo, cuando vas a un lugar frío, cuando tú exhalas, ¿qué estás botando? Un vapor, agua, fuego y aire. Estás exhalando. De eso está compuesta tu palabra. Por lo tanto, tú materializas. Tú eres co-creador del verdadero Dios primigenio, el de la luz, porque tú eres luz. Pero te sembraron, te inyectaron esa caparazón de oscuridad que le llaman en la Kabbalah Kelipot, impureza, o como la cáscara de la nuez, que es la basura cósmica. Pero tú eres lo de dentro, la luz, o ese fruto. Ese eres tú. Pero te hicieron creer artificialmente esta historia de la Torá, del odio, que Dios viene a matar. Te dice Dios, ve, mata a los amalecitas, mata hijos, bebés, mata madres embarazadas porque yo te daré esa tierra, porque ellos son malvados versus tú eres el bueno, según esa palabra. Entonces el judío que está dentro vibrando en Nefesh o Neshama va a decir, sí, yo soy el escogido de ese Dios. Y él me dice, ve a matar. Yo tengo que obedecerle porque él es Dios. No entendió la profundidad del amor. Y por lo tanto, se va a matar
y secuencialmente el otro grupo a los que lo mataron, sus generaciones siguientes le van a odiar. Porque imagínate, vamos a llevar un ejemplo, que tu vecino tenga un conocido y le venga a matar a sus hijos, a su familia, lo quite a sus territorios, los robe. ¿Tú crees que él no va a tener un odio al otro? Quizás se va a vengar, lo mata a su familia, el otro también va a querer vengarse y esto va a continuar esa guerra. No va a parar el odio, porque ellos sembraron, porque le obedecieron a ese Dios. Por eso dice, siembra odio y cosecharás odio. Causa y efecto nada más. Y eso tiene que ver con la tierra cananea, la historia de la Torá, cuando menciona que Josué fue y mató como un destructor por hacerle caso a ese Dios. Pero si él lo hubiera entendido de una manera más elevada, aunque sabemos muchas veces que dice que Josué no existió ya, para otros historiadores, pero vayamos a creer que existió Josué ya. Josué pues era malvado, como matando bebés. Hay que cuestionarnos eso. El Dios del amor no te manda a matar a nadie. Porque recuerda que si tú matas a alguien, su familiar va a salir a favor de él y después viene a matar a tu hijo, un familiar, o se va a vengar, entonces la guerra va a continuar sin detenerse. Y ese es el mundo del caos, la confusión que habla Bereshit 1:2, que este Dios creó la confusión, el caos. Todo era unidad antes. Es importante entender eso, señores, amigos. Tú que quieres conectarte con esa luz, importante desconectar de esa mentira de la Torá, esa kelipot, cáscara, y ver lo profundo que eres luz. Entonces tú te desconectas de esa oscuridad de la Torá, del Pentateuco, Biblia cristiana, como quieras llamarla, porque también habla de una muerte en el mundo cristiano, que lo mataron a Jesús y que tú, Cristo te va a salvar porque por su sangre eres salvado. Imagínate, Dios, el Dios Padre primordial, va a esperar que lo maten a su hijo, sufra a su hijo tanto que vendrá a ser Yeshua el sufriente Cordero, para que él recién perdone a la humanidad por ese dolor. No es eso. Solamente Yeshua fue un ser de luz, según muchas historias. Lo mataron por venganza, por odio, porque no quería que imparta la verdad nada más. Pero nada que ver por salvarte. Él es como tú, por ejemplo, empiezas a hablar de la verdad, de la luz, del amor, contra un religioso. En el tiempo de la Inquisición han matado a muchos, porque había hombres que hablaban la verdad y los mataban. Podrían utilizar el mecanismo de envenenarle con un médico, tal como pasó, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro de los arquitectos de la mentira, un buen libro también, sobre el presidente de Venezuela, que lo mataron los sionistas. El ojo Illuminati lo mató a Hugo Chávez. ¿Ustedes han investigado eso? A través de un médico. Recuerda que hay médicos Illuminatis también, porque están instalados en diversos puntos los Illuminatis, a través de su grupo masón. Entonces, ese ojo Illuminati puede estar instalado dentro de los médicos, dentro de los científicos, dentro de una religión, por ejemplo, los mormones. Esos dos que andan siempre, los mormones conocidos como élderes, ellos son preparados por la CIA, como ojo Illuminati. Ellos se van como religiosos, investigan, anotan a quién necesitamos destruirlo o hacerle daño, pero como tú no te cuestionas, dicen, no, ama a Dios, es de la iglesia de Dios de Jesucristo. ¿Cómo vas a cuestionarte? Pero si investigas te das cuenta que allí está la manipulación. Ellos son los ojo Illuminati, por eso se dice que están en todos lados ese ojo Illuminati investigando, viendo quién está contra ese sistema. Es importante entender esa parte. Así que hoy quise compartir esto y tengo material, les reitero, ya para los que quieran seguir explayándose en esta área, viendo desde diferentes enfoques. Nuevamente les reitero, cuando hablo de perspectiva es igual a dimensión. Nosotros somos seres multidimensionales, pero algunos nada más conocen algunas dimensiones. ¿Por qué? Recuerda que este Dios te desconectó de esa sabiduría primigenia que tú eres. Por eso te mantiene en una religión anclada, diciendo que, y todavía muchas veces se va todos los días, y esas personas que van a la iglesia ni siquiera tienen tiempo para investigar, porque a la justa leen su Nuevo Testamento, se va y le escucha a su pastor nada más, y se sienta allí. Algunos ya hasta con sueños se van, he visto que van a la iglesia, se van con sueño, porque están demasiado cansados. Y esa solución que hace
Dios de la Torá los echó del Gan Edén y les dijo, ve a trabajar como esclavo. Y también se relaciona a lo que dice Rockefeller. No quiero seres pensantes, sino nada más trabajadores o esclavos a partir de la era industrial 1900. Inicia todo ese proceso. Todo se relaciona, maestros, todo se relaciona. Empecemos a investigar. Les agradezco por su tiempo. Bueno, son muchos que han ingresado acá. Elías Velázquez, gracias por tu presencia. También Marisol, Cecilia y ya, bueno, son tantos amigos que están ingresando y que yo les comparto con gusto este estudio porque a mí me ha servido. Yo ya me desconecté de todas las religiones, solamente investigo, estudio, y desde la dimensión de esta frase que dice, si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Por lo tanto, vibrar en amor nada más. Es importante limpiar tu vasija. Esa vasija que habla Aryeh Kaplan de confusión, tohu, que te inyectaron con la comida chatarra, con la comida tóxica, con el agua, que también lo pusieron cloro. Al agua le pusieron también, no me acuerdo cómo se llama si alguien que ha estudiado esas partes, ese conocimiento al agua, lo inyectaron. Eso surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quiso someter, esclavizar a sus ciudadanos. Le incluye ese elemento al agua, ¿ya? No me acuerdo el elemento cuál es, pero para entontecer, embrutecer. Entonces las personas toman esa agua con ese elemento. Y hay libros. El flúor. Claro, ahí me hacen recordar el flúor. Lo pusieron en el agua el flúor, en la pasta dental. Esos son los oscuros, por someterte, esclavizarte. Pero ya hay maneras de cómo, por ejemplo, tenemos para cepillarse los dientes, para ya no utilizar flúor. Naturales. Bicarbonato, por ejemplo, te puedes... Aceite de coco. Yo me cepillo con bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato que no tenga ese flúor, para no envenenarte. Tienes que cuidar tu vasija. Esa vasija primigenia, que es esta. O templo, podrías llamarle también. Hay muchas maneras de denominarle a este avatar también, ¿ves? Tú tienes que cuidarle la comida chatarra, la comida tóxica, la comida envenenada. Imagínate cuando van a fumigar los tierras de cultivo, están tan vestidos, protegidos, para que no aspiren ese veneno. Muchas personas van, comen una manzana y ya está envenenada la manzana. Muchos van, una verdura ya está envenenada ya. Y eso va ingresando a tu cuerpo y por lo tanto después se manifiesta como una enfermedad porque se va intoxicando. Entonces tú vas al médico y gastas tu plata y dices, bueno, así es la vida. La vida está compuesta de enfermedades, de maldiciones y bendiciones, pero no entendiste que Dios te da sabiduría para empezar a comer de manera natural. Y lo importante, ayunos para limpiar este avatar. A muchas personas les he dado ejemplo yo que podrían iniciar con un ayuno breve. Pueden iniciar a la mañana, 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, solamente con agua, líquido nada más. Y los que tienen más experiencia, sin líquido, mediodía, 2 veces a la semana para empezar. O llevarle como una práctica eso para desintoxicarte. Limpiar este cuerpo de ese tohu, confusión, y empezar a restaurar tu vasija y ascender a la quinta dimensión o yejidá. Y empezar a ascender a dimensiones más avanzadas. Entienda que dimensión es perspectiva. Ya no te compliques nada más con la nueva age, porque dicen, no, esta es nueva age. No, señor, nueva era. Perspectiva, mundos, dimensión. Iguales. Entonces, los pensamientos que se insertan en tu ser de amor, eso te llevan a vibrar. Por ejemplo, orar es visualizar un mundo que tú quieres vivir. Yo empiezo a visualizar ese mundo, desde allí empiezo a actuar, a accionar. Pero si te estás insertando, como piensan los amigos cabalistas, los amigos de la Torá, que desde la mañana leen y empiezan a maldecir, ya estás creando ya basura cósmica, odiando
a tu prójimo. Aunque el cabalista o el ser de la Torá te va a decir prójimo, hay que entender que es prójimo desde su enfoque de ellos. Prójimo para ellos nada más es de su organización. ¿Ya? De su organización, los que son judíos, los que comen comida kasher,